La felicidad aparece cuando lo que piensas, lo que dices y lo que haces están en armonía. Mahatma Gandhi. El día de ahora vamos a trabajar lo que serían los límites directos y lo que son los límites infinitos. Les recuerdo que hemos visto la clase anterior, que fue el día 26 de mayo. Vimos el concepto de límite. Nos estamos adentrando a los límites. Si recuerdan, para ese concepto de límite nos apoyamos en un video muy corto y muy didáctico acerca de lo que fuera el límite. Y también nos apoyamos en el video que propiamente establecí para la clase, el concepto de límite. Si recuerdan, este último video del concepto de límite nos ayudó para poder realizar los ejercicios y comprender mejor la teoría acerca del límite. Les recuerdo acerca de las tareas. Es la tarea número 1, solamente es la que ahorita hemos realizado. Esta vence el miércoles 2 de junio a las 11 de la noche. Para efectos de la captura ya la he realizado y les he mencionado en el tablón de Classroom que si tuvieran alguna duda me pueden escribir para aclarar cualquier situación, y al mismo tiempo también les reitero en este momento de que pueden escribirme para cualquier detalle. Acuérdense, yo capturé, pero por supuesto que las calificaciones las tengo listas para cualquier aclaración, para poder decir cualquier número que se haya sacado, establecer cualquier aclaración que se pueda dar. Vamos a avanzar hacia la clase que nos ocupa ahora, el concepto de los límites directos y los límites infinitos. Por favor, pongan mucha atención para que se vayan adentrando a esta parte del límite. Nos vamos a ir directamente a los ejercicios. Es para aplicar los límites directos. ¿Qué significa aplicar límites directos? En realidad, de lo que se trata es de que de manera rápida, como dice el título, de manera directa se pueden encontrar los límites. En este caso, dice el ejercicio que se aplique la sustitución directa para encontrar el resultado de los siguientes límites. Aplicar la sustitución directa significa de que de manera rápida se deberá de establecer el resultado para el límite de una función. Lo que vamos a hacer en la parte inicial es aclarar esta fórmula que, como ya se dan cuenta, la establecimos para el concepto de límite. La fórmula dice de esta manera: el límite de la función f de x cuando x tiende hacia un cierto valor a es igual a un cierto número. Ese número lo establecimos que era el límite. Para este número solamente es el número tal cual. Ese es el valor al que está tendiendo la función cuando la variable independiente se está acercando a un cierto número. Fíjense, para este primer ejercicio, lo que vamos a realizar en esta primera parte es de que vamos a analizar en primer lugar esta función y después encontrar el límite. Cuando ustedes analicen la función, tal vez directamente puedan encontrar el resultado del límite o tal vez necesiten hacer la sustitución. Dependerá cómo se van a ir acostumbrando. Dependerá de la función. Habrá funciones que se necesita hacer la sustitución. Habrá funciones que solamente analizando se puede encontrar el valor. Vean este primer caso. De lo que se trata es de encontrar el límite de la función 3x menos 3 cuando x tiende al valor de 3. En la clase anterior lo que hacíamos era acercarnos hacia ese número 3, tanto por la izquierda como por la derecha. Era de esta forma. Nos acercábamos por la izquierda y nos acercábamos por la derecha. ¿Qué es lo que está ocurriendo con la función? Esta, si se dan cuenta, es una función lineal, y es una función lineal que está creciendo porque vean cómo el valor de la pendiente es positiva. Esta función es así, es una función que está creciendo, es una recta creciente. Es la función 3x menos 3. Nos está interesando encontrar y acercarnos al valor de 3. ¿Qué pasará con el valor de la función? Observen que la función se está acercando hacia este número. En realidad, si analizamos el ejercicio, ese número debe de ser el número 6. Quiere decir que esta es una alternativa de que se realice la gráfica de la función, pero como es muy tardada, mejor lo que se hace es considerar que se deberá de hacer la sustitución, sustituir el valor de la función. Se va a tratar de esto, de que debamos de sustituir
x igual a 3 en la función. ¿Por qué x igual a 3? Porque se dan cuenta, tanto por la izquierda como por la derecha se iba a encontrar el valor del límite. En este caso, solamente se sustituye en la función. En este caso, como la función tampoco es complicada, la sustitución se realiza de la siguiente manera. Dice la función 3 por x, pero x está tomando el valor de 3. Podríamos considerarlo de esta manera. Entonces va a ser 3 por 3 y dice la función, hay que restar 3, pues se resta. Miren qué operación tan fácil. 3 por 3 va a ser igual a 9, 9 menos 3 va a ser igual a 6. Lo que hemos encontrado es de que el límite de la función es igual a 6, justamente como les mostré en el análisis de la gráfica, el valor es igual a 6. Ya encontramos el resultado y esto es suficiente. Entonces, se dice que por costumbre se debe de hacer la sustitución en la función. Por supuesto que ustedes pueden analizar la función y también no hay ningún problema, al contrario, nos está permitiendo explorar esta situación de análisis de la función. Este es el primer ejercicio. Les muestro el ejercicio número 2. Dice que es el límite de la función 2x cuadrada más 3x menos 3 cuando x tiende al valor de 4. Eso significa que nos tenemos que acercar tanto por la izquierda como por la derecha al valor de 4. Se trata de esto. Nos acercamos por la izquierda y nos acercamos por la derecha. ¿Qué es lo que está ocurriendo con la función? Vamos en primer lugar a analizar la función y después a encontrar el resultado. Vuelvo a repetirles, con que ustedes sustituyan el valor de la función es suficiente. Vean en este caso que esta es una función cuadrática y particularmente el valor de a es positivo. Cuando el valor de a es positivo en la función cuadrática, esta va a ser una parábola que se está abriendo hacia arriba, es decir, una parábola cóncava. Sería la gráfica de esta manera. Esta es la gráfica de la función 2x cuadrada más 3x menos 3. Nos está interesando particularmente trabajar en el número 4 cuando x está tendiendo hacia 4. ¿Qué es lo que pasa con la función? Observen que la función está llegando, el valor de la función está llegando hacia este valor. Es un número un poco arriba de 4. Ya vieron que parece ser que es el número, perdón, arriba de 40. Parece ser que es el número 41 o 42. Es lo que vamos a analizar. Es lo que ya vamos a realizar ahora sí en la sustitución. Ya para encontrar el límite, entonces lo que hacemos es sustituir el valor de x igual a 4 en la función. La función dice 2x cuadrada más 3x menos 3, pues entonces va a ser 2 por 4 al cuadrado, porque observen que x está tomando el valor de 4, más 3 por 4 menos 3. Hacemos la operación. Esta operación se realiza de esta manera. En primer lugar, se debe de trabajar el cuadrado de 4, que es 4 por 4, 16, y 16 por 2 es 32. Ya está el número aquí. En segundo lugar, se hace la operación de la multiplicación. 3 por 4 es igual a 12, y por último se resta 3. Al hacer la operación sería 32 más 12 son 44, menos 3 es 41. Lo que esperábamos encontrar entonces es ese número. Cuando el valor de x está tendiendo a 4, el valor de la función tiende a 41 y ese va a ser el límite, es 41. El ejercicio número 2 ya termina haciendo la sustitución. Vamos con el ejercicio número 3. Fíjense, este ejercicio dice el límite cuando x tiende a 5 de la variable x. Observen que la función es x solamente. ¿De qué se está tratando? De lo mismo, estamos encontrando el valor del límite cuando x se está acercando por la izquierda hacia ese valor, es decir, de izquierda a derecha, y se está acercando por la derecha, de derecha a izquierda, ¿se acuerdan? ¿Cómo sería la gráfica de la función? Esta es una función lineal, observen. Su pendiente es 1, es decir, el valor que aquí por costumbre no se escribió es el valor de 1. Esta es una recta creciente. ¿Qué está pasando con el valor cuando x está tendiendo hacia el número 5? Entonces, esta es la función, f de x es igual a x. Y fíjense en el valor de 5. La función está acercándose o está tendiendo hacia este valor. También es 5. ¿Cómo se va a encontrar al momento de sustituir? Pues si observan, al momento de sustituir, en realidad la x está solita. Si x va a ser igual a 5, pues entonces directamente se ha sustituido x igual a 5. Vean qué directo es encontrar este límite de esta función. Directamente se sustituye, x toma el valor de 5, pues x va a ser igual a 5. El ejercicio ya termina.
Les presento este otro. Dice el límite cuando x tiende a 5 del número 2. Observen que este número 2 es la función constante. Observen que este número 2 no está siendo alterado por la x. Vamos a analizar con calma este caso. Nos estamos acercando al valor de 5, nos acercamos tanto por la izquierda como por la derecha. Por la izquierda estamos acercándonos a 5, por la derecha nos estamos acercando a 5. Esta función, ¿cómo es? Esta es la función f de x es igual a 2. ¿Ya vieron que es una función constante? ¿Se acuerdan de las funciones constantes? Eran líneas horizontales que iban a pasar por un cierto valor de y. Es decir, en donde estaba especificándole el valor del número de la constante. ¿Qué pasa en el número 5? Observen cuál es el valor que va a tomar la función. Va a ser 2. Y si x tendiera hacia el número 4, el valor de la función sería 2. Y si x tendiera hacia el número 2, el valor de la función es 2. Ya vieron que no importa el valor de x, siempre la función va a ser igual a 2. Entonces, estos límites son rapidísimos. Si tenemos que pensar en sustituir el valor de la función, pues analizando la función nos encontramos que el límite de la función número 2, es decir, de la constante 2, cuando x tiende a 5, no va a ser alterado el valor y el número va a ser igual a 2. Así termina el ejercicio. Vamos con el número 5 de los ejercicios que están contabilizados en su material. Dice, el límite, observen, ahora es el número pi cuando x tiende a menos 1. En realidad, si se acuerdan, pi es una constante, es decir, el límite de la función constante pi cuando x tiende hacia menos 1. Analizamos otra vez para no quedarnos con la duda qué es lo que está pasando. X tiende al valor de menos 1, significa que nos estamos acercando por la izquierda hacia menos 1 y por la derecha. ¿Cómo sería la función de esta gráfica? Es la función f de x es igual a pi. Si consideramos que pi es 3.1416 como número aproximado, pues entonces esta es la gráfica, es una recta horizontal que está pasando donde y toma el valor de 3.1416. Si estamos pensando qué está sucediendo con el valor de menos 1, ¿qué valor toma la función? Pues la función toma el valor de 3.1416 y si fuera menos 2, pues también tomaría 3.1416. Si fuera menos 4, 3.1416. Si fuera 1, 3.1416. Si fuera 20, 3.1416. Sí, porque es la función constante, no importa el valor de la variable independiente, la y siempre va a valer lo mismo. Entonces ese límite también es mucho, muy rápido, es mucho, muy directo. Si consideramos que esta es una función constante que no está dependiendo de la x, pues entonces el límite es justamente pi y es 3.1416. El ejercicio ya termina. Estos son los límites directos. Analizando las cosas se puede llegar a encontrar el valor del límite. Vamos a ver más ejercicios para que les quede mejor la situación. Ahora, lo que nos vamos a adentrar son a los límites infinitos. Con el cálculo anterior de los límites directos se va a tratar de sustituir el valor de la variable y encontrar el número. Procuren hacerlo, los ejercicios van en ese sentido. Vamos con los límites infinitos. Por límites infinitos comprenderemos que la variable independiente está tendiendo a un valor mucho muy grande, tan grande que se considera infinito. En cada uno de ellos, la variable independiente está tendiendo hacia infinito. Esos son los límites infinitos. La variable independiente se está yendo hacia el infinito. Les he puesto aquí 4 fórmulas, pero comienza desde el número 3. ¿Se acuerdan el análisis anterior de la función constante? Esa sería la primera fórmula, la fórmula número 1, y va a ser de esta manera. El límite de la función constante cuando x tiende a infinito, ya vimos que el valor no se ve alterado por el número que tome x, siempre va a ser igual a la constante. Por ejemplo, el límite del número 8 cuando x tiende hacia infinito va a ser igual a 8. El límite del número 4 cuando x tiende hacia infinito es igual a número 4, ¿se dan cuenta? Siempre va a ser el mismo número. Fórmula importante, la número 1. Fíjense en la número 2. Dice el límite de la variable x. ¿Se acuerdan que analizamos hace un ratito la función f de x es igual a x y quedamos que es una recta
que va a ser creciente. Esta es una recta a 45 grados. Entonces el límite, cuando x tiende de la variable x, es decir, de x, cuando x tiende hacia infinito, si se dan cuenta, cuando estamos alejando mucho de la variable, el resultado debe ser el infinito, debe ser un número muy grande, es infinito. Con estas fórmulas tenemos que comenzar a entender cómo se deben de encontrar los límites infinitos. Vamos a ir analizando cada una de las fórmulas. Fíjense en la fórmula número 3. La vamos a analizar. En este caso tendríamos que preguntarnos, cuando estemos en un límite infinito, ¿qué tenemos que hacer? ¿Tenemos que sustituir el valor de la función o tenemos que analizarla? Aquí ustedes deberán de determinar qué es lo que va a hacer, cómo van entendiendo el tema para ver si sustituyen el valor de la función o si la analizan. Por sustituir el valor en la función, lo estaríamos pensando de esta manera. Fíjense en la fórmula número 3, dice el límite de la variable x entre una constante cuando x tiende hacia infinito es igual a infinito. Es decir, estaríamos pensando que en lugar de x pondríamos o sustituiríamos infinito. Es algo como no tan fácil de comprender o de analizar o de explicar. Imagínense, en lugar de x ponemos infinito y hacer una operación de infinito entre una constante como que no suena muy coherente, pero finalmente es una forma en que a veces uno se acostumbra a hacer esas sustituciones. Dice, infinito entre constante va a ser igual a infinito. Podríamos pensar que así estaríamos considerando sustituir el valor en la función. En lugar de la variable x, la sustituimos por infinito y nos podríamos ir acostumbrando a encontrar esos valores. O si no, tendríamos que analizar la función para ver qué es lo que está sucediendo y cómo encontrar los valores. Vamos con la fórmula número 3 para comprender de qué se trata. Estaríamos pensando con esta fórmula el límite cuando x tiende a infinito de la x entre una constante. Fíjense, si en lugar de la constante pensaríamos en un número, por ejemplo, si en lugar de la constante pensamos en el número 3, estaríamos considerando que es la función f de x es igual a x entre 3. ¿Qué es lo que está pasando con cuando x tiende hacia infinito? Observen que la variable x está tendiendo hacia infinito. Estaríamos pensando esto, la variable independiente se está haciendo muy grande, tan grande, tan grande, tan grande, que se está yendo hacia el infinito. ¿Qué es lo que está haciendo la función cuando x tiende hacia infinito? Pues la función está haciendo esto. Ya vieron que está creciendo, se está yendo hacia un valor muy grande. Eso significa que cuando x tiende a infinito, la función va a tender a infinito. Es lo que está sucediendo en esta fórmula. Vamos con otro ejemplo de la constante. Ahora imagínense que en lugar de la constante, bueno, que la constante tuviera el valor de 8, estaríamos pensando en esta función f de x es igual a x entre 8. ¿Qué está pasando cuando x está creciendo muchísimo? Se está yendo hacia el infinito. Observen que en este plano cartesiano yo les he puesto números muy grandes para considerar qué es lo que está pasando con la variable x cuando está creciendo mucho y cómo se está comportando la función. Observen que la función se está yendo hacia el infinito. ¿Cómo podríamos pensar que la función se está yendo hacia el infinito? Porque observen que está creciendo hacia la parte positiva del eje y, seguirá creciendo hacia la parte positiva. Eso es lo que consideraríamos de que se está yendo hacia el infinito, está creciendo sin límite, pero en la parte positiva del eje y. Conclusión para esta fórmula número 3, cuando tenemos el límite de x entre cierta constante y x tiende hacia infinito, estaríamos pensando que el resultado es infinito. Este análisis nos está permitiendo encontrar ese resultado. Ojalá que le estén comprendiendo estos límites cuando son infinitos. Palabra extraña, analizar las situaciones en el infinito. Esta fue la fórmula número 3. Analicemos la fórmula número 4. Dice que ahora es el límite
pero es la constante entre x. Ya vieron que ahora la situación se ha invertido. En la fórmula número 3 era x entre la constante. Ahora se invirtieron, es la constante entre x. Según esto, el resultado va a ser igual a 0. Analicemos la situación con dos ejemplos. Que la constante valga 2, entonces la función sería, la función que depende de x es igual a 2 entre x. ¿Qué es lo que está pasando? Cuando la variable independiente está creciendo muchísimo, 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 es decir, cuando x está tendiendo hacia el infinito. ¿Qué está haciendo la función? Observen la función en esta parte que está desde un valor grande y comienza a descender el número en y. Acuérdense que estamos pensando qué es lo que está sucediendo en la función con respecto de y vean cómo el valor de y está disminuyendo. Disminuye, disminuye, disminuye. Cuando x se está haciendo cada vez más grande, que x está tendiendo hacia el infinito, vean cómo la función se está pegando cada vez más al eje, a este que es el eje x, pero si observan, el eje x en realidad tiene el valor de y igual a 0. Eso significa que cuando x está tendiendo hacia el infinito, el valor de la función está tendiendo hacia 0. Aquí está tomando el valor de 0. Veamos otro caso. Si graficamos la función f de x es igual a 5 entre x, si la variable está en el denominador, observen que su comportamiento es similar al anterior. Si la x se está yendo hacia el infinito, está creciendo de manera muy grande, vean qué es lo que está sucediendo con la función. Se está acercando cada vez más a 0. Eso significa que cuando x tiende hacia infinito, el valor de la función será 0. Y ya tenemos que esta fórmula nos dice que el resultado deberá de ser 0. Son límites infinitos. Hay que analizarlos con mucha calma. Les presento la fórmula número 5. ¿Cómo se interpreta la fórmula número 5? El límite cuando x tiende a infinito de x más cierta constante. Analicemos con esta función. Imagínense que la constante es 3. Ya vieron que cuando la función era f de x es igual a x, era una línea a 45 grados y es creciente. Ahora, si la constante está aumentando x más 3, pues entonces es una línea similar a la anterior y es una recta creciente. ¿Qué es lo que está pasando cuando x tiende hacia el infinito? Vean el valor de la función, está creciendo cada vez más, cada vez más, cada vez más. Eso significa que se está yendo hacia el infinito. Por eso la fórmula número 5 dice que el límite cuando x tiende a infinito de x más la constante debe de ser igual a infinito. Vean otro ejemplo. Imagínense que ahora la constante es 12, entonces quedaría x más 12. Ya vieron que es similar a la anterior. Son rectas similares. ¿Qué pasará cuando x se esté yendo hacia el infinito? Pues la función, el valor de la función está creciendo sin límites, se está yendo cada vez más hacia la parte positiva del eje y. Eso significa que está yendo hacia el infinito. Por eso la fórmula dice que cuando se encuentre este valor, el resultado debe de ser infinito. No es un número, está creciendo. La número 6 es en el mismo sentido. La describimos para que ya vayamos a los ejemplos. Dice la número 6, el límite cuando x tiende a infinito, ahora va a ser de una constante por x. Veamos un ejemplo. Imagínense que la constante es 2. Es la función f de x es igual a 2x. Es una recta también creciente. Ya tenemos el panorama de estas rectas crecientes. Si x está creciendo sin límites, si se está yendo hacia el infinito, ya vieron qué está pasando con la y, es decir, el valor de la función está creciendo sin límite también, se está yendo hacia el infinito. Veamos otro ejemplo. Hagan de cuenta que ahora la constante es 15. Sería f de x va a ser igual a 15x. Ya vieron que está cambiando la inclinación. Pero finalmente, si consideramos que la x se está yendo hacia el infinito, es decir, está creciendo sin límite, vean qué es lo que está pasando con la función. Se está yendo cada vez más hacia la parte positiva del eje y, se está yendo hacia el infinito. Por eso tenemos la conclusión de que el límite de cuando x tiende a infinito de la constante por x, el resultado va a ser igual a infinito. Ese es el análisis de la función. Cuando se encuentren límites en ese sentido, hay que procurar interpretar la gráfica para poder encontrar los resultados. ¿Le están comprendiendo? Revisen el video
repásenlo, revisen algún tema relacionado para que no se queden con la duda. Vamos a los ejercicios. Es el ejercicio número 6, dice que ahora son límites infinitos. Les he presentado las fórmulas, ahí las tienen para que puedan hacer uso de ellas. Fíjense de qué manera. Dice el ejercicio número 1, el límite de la función 5 entre x cuando x tiende hacia infinito. ¿Qué hacemos? ¿Analizamos la función o hacemos la sustitución? En este caso, si hacemos la sustitución, tendríamos que pensar a qué fórmula se ajusta. Es el número 5 entre x, el número 5 entre la variable x, es decir, una constante entre x. Revisemos las fórmulas. La número 3 no tiene una constante entre x, tiene x entre la constante, esta no la debemos utilizar. Fíjense en la número 4. La fórmula número 4 dice la constante entre x. ¿Sí? La constante 5 entre x, efectivamente, cuando x tiende a infinito, quiere decir que el valor es 0 y directamente se puede poner el valor. Y uno puede decir, es la justificación de la fórmula número 4 y el resultado ya se encontró. Así de manera rápida, pero dense cuenta que atrás de ello está el análisis de las funciones. Vamos con el número 2. Dice, el límite de x cuadrada menos 8x más 15 cuando x tiende a infinito. Para este caso, lo que tenemos que hacer es verificar qué tipo de función es. Esta es una función cuadrática. Y si observan, en esta función cuadrática, el valor de a, es decir, el valor de quien multiplica la variable al cuadrado es 1. Esta es una función cuadrática creciente, es decir, es una función cuadrática cóncava. Es una función como esta. ¿Qué es lo que está pasando cuando x tiende hacia infinito? Pues ya lo hemos analizado. Si tenemos el análisis de que la x está creciendo sin límite, vean lo que está haciendo la función. Se está yendo hacia la parte positiva del eje y, se está yendo hacia el infinito. Si analizamos la situación de la gráfica de esta manera, podríamos encontrar que el valor es infinito. Y es la función como se trabaja. El resultado es infinito. Tuvimos que recurrir para recordar la función cuadrática, cómo se presenta. Ese es el resultado del número 2. El número 3 dice el límite de la función 3x cuadrada más x menos 4. Otra vez, es una función cuadrática. Y observen que las funciones cuadráticas, si el valor de la letra a es positivo, este va a ser una parábola que va a ser creciente. Es una parábola de este tipo. Nos imaginamos entonces esta parábola y consideramos que cuando x está creciendo sin límites, está yendo hacia el infinito, observen que la función está creciendo sin límite también, se está yendo hacia el infinito. Por eso en las funciones cuadráticas el resultado va a ser infinito. Ese es el número 3. Vamos con el número 4. Dice el límite cuando x tiende a infinito de la raíz cuadrada de x. Observen que en las fórmulas no hay ninguna raíz cuadrada de la variable x. Eso significa que raíz cuadrada de x, raíz cuadrada de 4x, raíz cuadrada de 8x, raíz cuadrada de 20x, es decir, raíz cuadrada de cualquier número, se va a ajustar a este tipo de gráficas. Fíjense en estas gráficas. Esas son las gráficas de las raíces cuadradas de cualquier número. ¿Qué está pasando cuando x se está yendo hacia el infinito? Verifiquen cómo el límite está creciendo, aunque lentamente, pero ya vieron que se está yendo también hacia el infinito. El resultado de este número 4 debe de ser igual a infinito. Observen que hemos recurrido aquí al análisis de la función. Se encuentra el resultado y ya se tiene. Vamos a presentar otro. Es el número 5. El límite cuando x tiende a infinito de la función x elevado al cubo. ¿Se acuerdan de las funciones con grado mayor que 2? Eran composiciones de parábolas. Si pensamos en este tipo de funciones, son funciones de este tipo. ¿Qué es lo que está pasando con la función x elevado al cubo? Consideraríamos esto. Si el valor que multiplica a la variable al cubo es positivo, como en este caso que es 1 que no se ha escrito, entonces son gráficas de este tipo. Y vean qué es lo que está sucediendo cuando x está yendo hacia el infinito. La función está tendiendo también hacia el infinito.
entonces en las funciones cúbicas el resultado que se presenta también será el resultado de infinito. Más o menos. Compréndanle, por favor, eso es importante. Les presento más ejercicios. Fíjense este ejercicio. Tiene variable en el numerador y variable en el denominador. No hay ninguna de las fórmulas que se ajusten a este tipo de trabajo. Observen que en ninguna de las fórmulas hay variable en el numerador y en el denominador. Cuando suceda esto, tienen que trabajar un caso especial. El caso especial es así. Se los leo, dice, cuando haya variable en el numerador y denominador, dividir cada término entre la variable con mayor exponente. Quiere decir que para este ejercicio y para todos los similares, debemos de dividir 3x entre la variable con su mayor exponente, pero vean que en este caso la x está apareciendo con exponente 1, no hay exponente al cuadrado ni exponente al cubo, quiere decir que en este caso la variable con su mayor exponente es 1. Significa que debemos de dividir cada uno de los términos entre x de esta manera. Dividimos 3x entre x, más, dice la función 2, bueno, pues 2 entre x, dice entre x más 3, pues va a ser x entre x más 3 entre x. Cada uno de los términos los dividimos entre x, y ahora hacemos las operaciones algebraicas de esta manera. X entre x, dice uno que se cancelan, pero en realidad el resultado es 1. Y 1 por 3, pues se va a seguir conservando el 3. Observen, en este caso dice 2 entre x, cuando x tiende hacia el infinito. Revisemos las fórmulas. ¿Alguna fórmula que diga un número entre x cuando x tiende hacia el infinito? No, esta dice x entre la constante, entre un número. La número 3 no la utilizamos. Pero fíjense en la número 4. Un número que es la constante entre x. Cuando x tiende hacia el infinito, el resultado debe de ser 0. Este límite nos va a dar como resultado 0. Un número entre x, cuando x tiende a infinito, resulta 0. Observen, en el denominador hacemos la operación x entre x va a ser igual a 1. Esto da como resultado el número 1. Fíjense ahora 3 entre x, cuando x tiende hacia el infinito. Un número entre x, nuevamente la fórmula número 4 nos dice el límite de un número entre x. Cuando x tiende hacia el infinito, el resultado debe de ser igual a 0. ¿Cómo ha quedado la operación? Ha quedado de esta manera. En la primera parte quedó el número 3. En la segunda parte, pues vamos a considerar que esto se va a ir a 0. 2 entre x va a dar 0, 3 entre x va a dar 0, pero por el momento se los he especificado así. X entre x va a ser igual a 1. Ya lo tenemos. Eso significa que este valor va a ser 0, este valor va a ser 0, y solamente quedaría el límite cuando x tiende a infinito de 3 entre 1. Y 3 entre 1 va a ser igual a 3. Estando así, ya tendríamos que verificar nuevamente algunas de las fórmulas que se pueden aplicar y vean cómo se aplica la fórmula número 1. Dice la fórmula número 1, el límite cuando x tiende a infinito de la letra c, es decir, de un número es igual al número. ¿Se acuerdan de la función constante? El límite cuando x tiende a infinito del número 3, pues el resultado debe de ser igual a 3. El ejercicio ya termina. Consideren este tipo de ejemplos donde hay variable en el numerador y hay variable en el denominador. Vayan analizando las cosas con mucha calma. Fíjense en este ejercicio que es el número 10. Vean cómo este ejercicio se los he puesto porque no se ajusta al caso anterior. Hay variable en el numerador, pero no hay variable en el denominador. Eso significa que aquí la prevalencia es 5x elevado al cuadrado. Eso significa que esto va a ser una función cuadrática, y como la letra A, es decir, el 5, es positivo, va a ser una parábola creciente. Y ya con eso podríamos encontrar el valor del límite mediante el análisis como los casos anteriores. Entonces este ejercicio no se ajusta porque no hay variable en el numerador y en el denominador. Vamos con el otro. Dice el límite cuando x tiende hacia infinito. Y miren la función x cuadrada más 5x menos 2 en el numerador y 2x cuadrada más 7 en el denominador. Hay variable en el numerador y hay variable en el denominador. Ahora sí, nos ajustamos a esto.
cuando haya variable en el numerador y en el denominador, dividir cada término entre la variable con mayor exponente. Eso significa que debemos de dividir 8x cuadrada entre x cuadrada, 5x entre x cuadrada, 2 entre x cuadrada, 2x cuadrada entre x cuadrada y 7 entre x cuadrada. Se haría de esta manera la división de cada uno de los términos. Haciendo las operaciones quedaría x cuadrada entre x cuadrada. Ya vieron que el resultado daría 1. Fíjense aquí, x entre x cuadrada. Se tiene que hacer la operación y se tiene que aplicar la ley de la división de exponentes. Pero como el exponente con mayor número está en el denominador, la resta de exponentes se hace en el denominador. Es decir, quedaría x elevado al exponente 2 menos 1, porque esta x tiene exponente 1. Aquí se conserva tal cual, porque no hay valor, no hay variable en el numerador. Vean en este caso, 2x cuadrada entre x cuadrada entre x cuadrada, el resultado va a ser igual a 1. Por eso uno dice, las cancelamos y no hay problema. 7x cuadrada, no hay variable en el numerador, se sigue quedando tal cual. Esto quedaría de esta manera. Como quedó x cuadrada entre x cuadrada es igual a 1, solamente se rescata el número 8 en el primer elemento. En el segundo, como vimos, se hizo la resta en el denominador, es decir, 2 menos 1 va a ser igual a 1 y queda 5 entre x. Lo siguiente queda sin modificación, 2 entre x cuadrada. Aquí quedó x cuadrada entre x cuadrada es igual a 1 y 1 por 2 va a ser igual a 2 y 7 entre x cuadrada se conserva. Ahora sí, aplicamos la definición del límite en este caso. 5 entre x. Vemos que la fórmula número 4 es la que se está ajustando en estas situaciones. Un número entre x, ya vieron que el resultado va a ser igual a 0. 2 entre x cuadrada, fíjense en la fórmula también número 4, dice un número entre x, o puede ser un número entre x elevado a la n, es decir, n puede ser x cuadrada, puede ser cúbica, puede ser elevada a la cuarta y el resultado va a ser igual a 0. Las funciones se van a comportar de la misma manera. Este resultado del límite va a ser 0. En este caso, 7 entre x cuadrada, también si se dan cuenta se ajusta a la fórmula número 4. La x está elevada al cuadrado, el resultado va a ser igual a 0. Finalmente tenemos esta situación. El 8 se sigue conservando, el 2 se sigue conservando, pero los resultados anteriores fueron 0. Es obvio que en el numerador queda 8 y en el denominador queda 2, y va a quedar el límite cuando x tiene a infinito de 8 entre 2. 8 entre 2 es igual a 4, queda el límite cuando x tiene a infinito del número 4. Y ya vieron que se aplica nuevamente la fórmula número 1, el límite cuando la variable tiende a infinito de una constante, en este caso el número 4, y el resultado va a ser igual a 4. Este límite ya termina. Estos son los límites infinitos. Se debe de analizar con mucha calma el análisis relacionado con las funciones. Se debe de verificar bien cómo se va a entender esta situación de los límites. Ojalá que le comprendan al tema. Ojalá que con esto ya puedan adentrarse a realizar los ejercicios relacionados con los límites directos y con los límites infinitos. Así quedaría esta segunda clase de la última etapa, del último corte. Espero que le hayan comprendido. Cualquier situación, estoy al pendiente. Hasta la siguiente clase. Cuídense mucho.